Bienvenidos hermanos a nuestra clase Buscando Perlas, donde enfocamos nuestra atención en la verdad bíblica específica que encontramos dentro de la palabra divina de nuestro Dios. Buenas tardes mis hermanos. Espero que estén listos para escuchar un pequeño mensaje, un corto mensaje de lo que he encontrado aquí en la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 24. Si quieren buscar en sus Biblias, vamos a estar ahí en unos momentos. Como padre de familia, yo he tratado de criar mis hijos con algunas reglas, porque yo quiero que mis niños hacen lo que yo diga, en primer lugar, pero también puedo advertirlos de unos peligros que hay en la vida, ¿verdad? Para que no hacen eso. Por ejemplo, ay, no tocan la estufa porque está caliente, se va a quemar, ¿verdad? Entonces he enseñado esto a mis niños. Y que más tarde en sus vidas, cuando eran más grandes, entonces yo decía, Ginger o Vicky, mire, vuelva a la casa después de la escuela. No vaya a la casa de otra persona, si no me llames primero. Entonces ellos sabían cómo obedecer en esta regla también. Más tarde, cuando eran más grandes todavía, entonces decimos, muy bien, entonces a las 10 tiene que estar en la casa. Yo sé que van a estar en tal lugar con tal persona y si hay cambios de planes, nos avisa, ¿verdad? Entonces nuestros niños, ellos aprendieron las reglas. ¿Ellos obedecieron las reglas siempre? No siempre. A veces se olvidaron o pensaron que no era necesario, no era tan importante. Entonces tuvimos que regañarlos, ¿verdad? Y esto fue en tiempo antes de celulares también, entonces les doy un poco de excusa de no tener esto. Entonces, estamos preocupados por la conducta de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos nos obedecen. Y si nuestros niños nos contestan mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? No, algo así. Entonces tenemos que enseñarles, darles consecuencias, porque hay reglas para los niños pequeños y reglas para los niños grandes. Y también esto es un ejemplo de que cómo Dios nos trata a nosotros. Entonces, yo sé que los niños siempre van a desobedecer un poco, van a desobedecer, pero esto quiere decir, o esta es mi pregunta, puedo decir, cuando ellos desobedecen, ¿todavía los ama? Claro que sí. ¿Todavía son sus hijos, verdad? Sí, todavía son sus hijos. Entonces, ¿son sus hijos por qué? ¿Porque obedecen sus obras? No, porque son nacidos de su sangre, por eso son sus hijos. Entonces, eso es un punto muy importante. Entonces, nosotros podemos esperar que los niños obedecen todas las órdenes y todo esto, pero de todos modos, si desobedecen, son nuestros hijos. Entonces, tomamos esto como ejemplo de cómo Dios nos trata a nosotros. Una situación de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 3, que le mencioné. Se lo voy a leer. Dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceden gracia y paz. Esto es el deseo de Pablo. Él quiere que nosotros tengamos paz y que nuestros hijos también tengan paz también. Pero un poco más adelante, en versículo 6, veamos un regaño de Pablo. Me asombra, dice Pablo, que tan pronto que estén dejados ustedes a quien los llamó por la gracia de Jesucristo para pegarse a otro evangelio. Él está diciendo que yo predicaba a Cristo a ustedes, yo les predicaba fe en Jesucristo, que tienen que entregar sus vidas a Él, y cuando yo me fui, entonces ustedes volvieron a otro evangelio. Entonces está muy, no sé si ustedes han hecho esto con sus hijos. Mire, yo recuerdo muchas veces que he dicho, Daniel, mire, ¿no me escuchaste cuando dije tal cosa? Sí. ¿Y por qué hizo esto? Eso es lo que diciendo Pablo aquí. No puede creer que los que habían aprendido de él han
dejado la fe que Él les enseñó. Nosotros sabemos la verdad de que cuando desobedecen nuestros niños, ellos tienen que sufrir las consecuencias. Entonces yo no puedo creer a veces cuando mis hijos hacen cosas que ellos deben de saber que no es correcto de hacer. Pero sigo siendo padre, sigo enseñando a ellos y sigo esperando cosas de ellos, pero también sigo tendiendo gracia cuando ellos me lo piden. Entonces Pablo dijo en versículo 8, es muy importante ese versículo también, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto o diferente del que les hemos predicado, que caiga bajo la maldición. Pablo tan severo aquí, ¿verdad? Está diciendo maldición a la persona que no obedece el evangelio como él había predicado. Él parece que estaba muy frustrado aquí porque predicaba muchas veces, vez tras vez tras vez, y todavía la gente no entiende cómo él estaba predicando y van desobedeciendo. Gálatas capítulo 13, versículo 2 dice, solo quiero, es Pablo hablando todavía otra vez, solo quiero que me responden esto. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Aquí Pablo está hablando igual como hablamos con nuestros hijos. No le dije que no puedes ir ahí con su bicicleta o no puedes llevar el carro hasta tal parte. Entonces Pablo está diciendo esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Entonces él está, pues en inglés tenemos un término, al fin de su soga. O sea, ha llegado al fin de su paciencia. Ya casi no tiene más paciencia. Y él dice en versículo 3, tan torpes son. ¿Oyó? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con los esfuerzos de la ley o de los humanos. Mire, hermanos, él está explicando otra vez y haciendo otra pregunta. Después de haber comenzado sabiendo de la ley, habían escuchado la ley, habían aceptado la ley y por medio del Espíritu, y ahora ustedes piensan que pueden perfeccionarse con las obras de la ley. Y no se puede. Tenemos que hacer todo por medio de la fe. Entonces el versículo 6 dice, así fue con Abraham. Está diciendo un ejemplo, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, cuando Abraham creyó a Dios, Dios aceptó a él y le contó esto y lo tomó en cuenta como esto, como justicia. Versículo 10 ahora. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo la maldición. Él está diciendo, voy a explicarlo en otra vez. Si no me entendieron aquí, no me entendieron allá, entonces me entienden ahora. Dice que todos que viven por las obras o dependen de las obras por la salvación están bajo maldición. Explicamos. Porque está escrito, Pablo diciendo todavía, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Él está diciendo la maldición o la perdición cae sobre la persona que no puede cumplir en toda la letra de la ley. Quiere decir que ¿cuántos pecados se requiere para perderse? Uno. Porque tiene que cumplir todo, dice la ley. Pero el versículo 22, que está un poco más adelante o más abajo en su escritura, pero él dice, pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero al pecado. Ha escuchado antes, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerda de este versículo?
Entonces dice que el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Cristo, en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. Estamos bajo la maldición, pero Cristo está ahí para tener fe en Él, Cristo les concede a los que creen. Creemos, hermanos. No dejamos de creer. No cambiamos nuestra doctrina para otra doctrina. Creemos en Jesucristo siempre. Y el versículo 24, casi estamos terminando. Así que la ley vino a ser nuestro guía. La ley es nuestro guía. Seguimos la ley, porque en la ley hay buenas cosas que debemos de hacer y no debemos de hacer malas cosas. Esta es la ley, ¿verdad? Entonces, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Entonces, el propósito de la ley era el de conducirnos a Jesucristo. El propósito de decir no a nuestros hijos, haga esto y no haga esto, es para conducirnos a una buena vida aquí en esta tierra. Pero para fe es lo que necesitamos para conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Esta es la idea. Esto es el plan de Dios. Entonces Pablo está un poco frustrado porque parece que la gente no entendían lo que él estaba explicando. Pero yo creo que la mayoría sí entendían, solo que eran débiles en la carne para cumplir lo que él decía. Terminamos con Romanos capítulo 8, versículo 15, y esta es la perla de hoy. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice a medio de la ley. Voy a repetirlo. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, la ley, sino el espíritu que los adopta como hijos, les permite clamar, Abba, Padre. Entonces Dios nos ha dado la ley para guiarnos, pero también Él ha dado a nosotros la gracia para que nosotros podamos clamar a Él, Abba, Padre, porque Él nos ha adoptado. Somos hijos adoptados de Dios por medio de la fe en Él. Entonces es una perla que podemos no solo tomar para nosotros mismos, pero podemos dar a otras personas también. Que Dios les cuida y les bendice, es mi oración.